El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Nuestros sonidos y voces, las influencias, proyectos nuevos y emergentes tienen un lugar aquí en La Pedagógica Radio. Cuéntanos tu historia y tráenos tu música. Nosotros y el mundo queremos escucharte. Conocerte, cantar y bailar contigo. Deleítanos con tus líricas. Bienvenidos a Folclorizarte de La Pedagógica Radio. El siguiente contenido es de carácter cultural y sin ánimo de lucro. Hola, hola, cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio Folclorizarte de La Pedagógica Radio. Un espacio que ya lleva más de 8 años al aire, conversando con distintas personalidades, con distintos proyectos musicales, a quienes les abrimos la ventana, pero especialmente los micrófonos de nuestra Pedagógica Radio. Hoy queremos brindar un homenaje bien importante y bien sentido a un gran maestro de nuestra UPN. Estábamos en mora de hacer esta gran invitación porque queremos que nos cuente muchas cosas acerca de su trayectoria. Pero les voy dando puntaditas. Es un hombre que ya lleva más de 2 décadas aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, que se formó aquí en nuestra UPN y hoy en día es uno de los maestros más consagrados y más destacados, no solo aquí en la UPN, sino con un gran reconocimiento por el trabajo que ha hecho alrededor de el jazz. Pues, señoras y señores, con ustedes el maestro William Alexis Rojas Suárez, maestro de música y el director de nuestra Big Band de la Universidad Pedagógica Nacional, que tantas y tantas alegrías nos ha hecho pasar a lo largo de todos estos años que lleva frente a la música aquí en nuestra UPN. Así que, maestro, muy bienvenido a esta Universidad Pedagógica Nacional y bienvenido a estos micrófonos de Folclorizarte. Muchísimas gracias por esa presentación, muy amable. Pues es un gusto para mí estar acá, pues porque esta es mi casa, pues en mi alma mater, la universidad como tal, la 72. Y pues bueno, estoy aquí, es un gusto para mí estar compartiendo estas experiencias mías con la Big Band y pues de educación aquí en los micrófonos de la emisora. Muchas gracias. Bueno, profe, cuéntenos ya para iniciar, desde el comienzo de su vida como, digamos, preuniversitaria, ¿usted ya tenía claro que usted quería ser jazzista? Pues el jazz vino como un gusto, digamos, por más la colección de los discos en lugares como el Mercado de las Pulgas hace, no sé, 30, 35 años. Que todavía funciona en el centro de Bogotá, Que ¿no? todavía funciona, Sí. Sin embargo, en esa época pues compraba yo cassettes, entonces pues por un cassette que compré me enamoré del jazz que no sabía qué era, y luego después de varias vueltas de la vida terminé aquí en la Universidad Pedagógica. Yo quería tocar guitarra y yo pues cantaba canciones en guitarra y de cantautor, pero luego conocí a una compañera que ya estaba siendo egresada de la universidad que tocaba saxofón y pues me enamoró del jazz de primera mano, y después de ya iniciar en el año 93 con el instrumento principal, ya el trabajo o la pasión por la inmersión en esa música fue total desde ese momento.
Bueno, maestro, pues me encanta escuchar esto y sobre todo que aquí en los micrófonos de la Pedagógica Radio nos encanta también escuchar esas historias porque son bien inspiradoras, ¿no? Usted llega aquí a nuestra universidad a estudiar y luego continúa su carrera como maestro de música, se especializa en jazz, participa en muchos certámenes, hace esfuerzos importantes por salir del país y seguir trabajando en esta corriente, no sé si llamarlo corriente, género, pasión. ¿Cómo describe usted el jazz, maestro? Pues yo lo describiría como una pasión, básicamente, porque es una música que no tiene nada que ver en su esencia con lo académico o con lo técnico, digamos, instrumentalmente, sino tiene una historia y un contexto que es absolutamente maravilloso y muy rico en variables, en sentimientos, en formas de expresión, músicos, en voces. Entonces creo que esta característica del jazz, que es esa música tan universal y tan particular para cada persona, fue con lo que me cautivó. Además porque en el jazz, a través del instrumento o de la voz, se puede contar una historia, y creo que esa es una de las grandes premisas con las que he liderado, digamos, como mis metodologías y mi pasión acerca de la educación, de que cada uno de los chicos que están a mi cargo pues pueda contar su historia, revertir parte de su vida a través de su instrumento, poder expresar más allá de buscar una excelencia que se tiene que lograr, pero lo importante es la expresión y pues la pasión por esa música. No, pues es que apasionadísimo, lo vemos siempre al frente de la Big Band. Usted tiene una cadencia ahí mientras con su batuta da instrucciones en los instrumentos y demás. Entonces sí, se nota definitivamente la pasión de nuestro querido maestro por esta fantástica música, por el jazz, que como de pronto muchos sabrán, bueno, yo ignorante en la materia, un poquitito por ahí he estudiado acerca de estas corrientes musicales tan fantásticas. Pues el jazz nació por allá como en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX en Nueva Orleans. ¿Desde qué momento usted empezó o más bien, ¿desde qué parte del jazz empezó usted a interesarse? ¿Qué empezó a escuchar usted, profe? Muy interesante la pregunta. Pues comencé como un jazz más moderno, una música que no conocía pues en ese famoso cassette que compré. Y después me enamoré de los sonidos del jazz de los años 60, de 50-60, en especial de la música de John Coltrane, que fue un par de álbumes que mi hermano me regaló, pues que compró en el centro. Y pues como yo escogí el saxofón, ya luego mi pasión siguió por ahí. Sin embargo, después ya al ser parte de la planta docente de la universidad, asumí una cátedra que ha sido también una de mis pasiones, que es la cátedra de apreciación del jazz. Sí. Entonces, a partir de eso, mi pasión también por indagar en la historia, por buscar las grabaciones de los jazzistas, de los primeros jazzistas, que a la final es una música que pues puede ser, tiene un siglo de historia, pero es una de las músicas más jóvenes que existe a nivel universal, pues porque la música clásica, la folclórica de otros países lleva pues siglos, pues, pero pues esa es una música relativamente joven. Entonces creo que por todo lo que implica la historia, el contexto, las historias de los músicos, los videos, lo que se puede ir consiguiendo, he podido construir una pasión acerca sobre todo de la profundidad de lo que significa esa música desde sus inicios, o sea, cuál fue realmente el sentido de la música desde que comenzó. Claro, y esa gran pasión, maestro, que usted siente por el jazz, lo ha llevado a seguirse preparando. Cuéntenos un poco más de esa historia, porque bueno, usted se preparó aquí en la UPN, pero además ha hecho una cantidad de cosas para ser el maestro de maestros que es hoy en día aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, y yo creo que uno de los mejores maestros de jazz que yo he conocido en mi vida. Muchas gracias, creo que no me merezco esos reconocimientos, pero te agradezco mucho. Pues yo te cuento, yo pues hice mi carrera acá en la universidad, en la facultad de la carrera de Pedagogía Musical, y luego tuve la oportunidad de viajar alrededor de 6 meses a Estados Unidos a tomar clases particulares, a tocar, pues a vivir, digamos, la experiencia de esa primer encuentro con la música americana, especialmente con la cultura norteamericana. Y después de ese viaje volví en el año 2002 y ingresé a la universidad, a la planta docente pues de la Facultad de Bellas Artes, como profesor de saxofón y como director de un ensamble que después fue la Big Band. Sin embargo, luego después, en el año 2013, tuvimos la oportunidad de compartir con un maestro que se llama Ronald Carter, que fue, pues, el maestro ya murió el año pasado, y que hizo parte de un encuentro de jazz que organizó nuestra colega, la Sergio Arboleda.
A ese encuentro de jazz fuimos invitados pues varios maestros de otras universidades, pero realmente la enseñanza de él como maestro me abrió el camino a muchas cosas, sobre todo en la dirección de Big Band. Entonces a partir de ese taller él nos otorgó a mí, a otra persona, unas becas para poder ir a hacer un curso que se llama el Band Director Academy en el Lincoln Center de Nueva York. Entonces a partir de eso he ido todos los veranos desde el 2013 hasta antes de la pandemia y luego retomé después de la pandemia justo hasta este año también que estuve en Nueva York haciendo un curso de directores de Big Band especializado solamente en jazz y en la música de Duke Ellington. Entonces el aporte que eso ha tenido en mi docencia y en la dirección de la Big Band ha sido definitivo, ha sido contundente porque me ha permitido tener la visión más profunda de la educación del jazz en Estados Unidos y cómo aplicarla a un contexto de acá en esa música que para nosotros es, pues todavía es foránea, pero es parte de una pasión. Entonces es esa pasión que yo siento por la experiencia de vivir eso en Estados Unidos, por lo que me gusta, trato de transmitírselas a mis estudiantes siempre. No, y eso sí, eso es una impronta que usted tiene, usted donde toca deja huella, maestro, definitiva. Quiero pedirle que nos presente uno de sus fabulosos trabajos musicales con la Big Band en uno de esos lugares en donde usted haya estado, que eso sí, aplauso de pie siempre, porque cuando la Big Band toca, la Big Band de la UPN dirigida por usted, maestro, a mí me pasa, yo siento que se me eriza todo, en serio, de verdad se me pone la piel, como dicen, chinita, y me encanta y me emociona, y le cuento, yo alguna vez, o como un par de veces, he tenido la oportunidad de presentarlo. Una vez lo presenté en la gran carpa de la Feria del Libro y se me cayeron lágrimas de escuchar la Big Band. Yo soy muy emocional, maestro. Entonces, no podía dejar pasar esta oportunidad para invitarlo, para tenerlo aquí, para que nos contara de su viva voz cómo ha sido ese crecimiento musical. Así que preséntenos algo de esa maravilla que usted sabe hacer. Pues muchas gracias. Pues quisiera mostrarles un poco de una grabación que se hizo en vivo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán ya hace como unos tal vez 5 o 6 años, de un estudiante que se graduó y su compañera estudiante, su hermana, perdón, hizo una tesis para ingeniería de sonido de la Universidad del Bosque. Entonces fuimos nosotros los elegidos para tocar en ese concierto y tocamos una grabación en Jorge Eliezer Gaitán, que hicimos un repertorio de algunas de las obras que llevamos trabajando en ese momento. Entonces eso es lo que me gustaría que escucharan. Listo, pues vamos a escuchar aquí en Folclorizarte de la Pedagógica Radio parte de este trabajo musical tan importante y tan interesante y emotivo en la batuta del maestro William Rojas Suárez. Ya regresamos.
Estás escuchando Folclorizarte. Bien, amables oyentes, y después de este gran abreboca con el maestro William Rojas Suárez, director de la Big Band de la Universidad Pedagógica Nacional, cuya historia ustedes ya escucharon, pues vamos a la siguiente pregunta importante, maestros. Ahí todas las preguntas son importantes con usted, pero esta quiero que me diga por qué el saxofón y qué tipo de saxofón es el que usted interpreta con tanta pasión como dirige. Pues bueno, el saxofón llegó a mí porque yo no tuve una historia, digamos, de saxofonista tocando desde niño ni en bandas, sino solamente, digamos, como músico aficionado empírico en guitarra. Sin embargo, cuando entré a la universidad ya en el año 92, en el año 93 un año después teníamos la posibilidad de escoger el instrumento. Una gran colega, amiga, ya que se estaba graduando, ahora vive en Londres hace muchos años, se llama Claudia Silva, egresada de la universidad. Tocó ella con un grupo que se llama Los Sordos Zurdos, que era un grupo de música infantil que tenían unos grandes maestros de acá. Entonces me cautivó la forma como ella tocaba el saxofón tenor en específico. Entonces hice todo lo posible pues para poder conseguir el saxofón, y comencé con el saxofón en el tercer semestre de la universidad desde cero, con el saxofón empacado tal cual, sin saber nada del saxofón, solamente un redescubrimiento del instrumento. Entonces a partir de eso y mi gusto pues por mi calidad de melómano, digamos, de coleccionista de vinilos, de cassette, de CDs, ya fue una cosa que me atrapó por completo el saxofón tenor. Sin embargo, a lo largo de, pues, digamos, de mi carrera como instrumentista, saxofonista, he podido tener interacción y tengo, digamos, el saxofón soprano, saxofón alto. Me hace falta un saxofón barítono, que es el que más quiero ahora, que es una gran inversión. Pero el saxofón tenor es como mi voz principal, pues por mi gusto por los saxofonistas como Coltrane, como Dexter Gordon en especial, Sonny Rollins, los saxofonistas antiguos. Entonces mi pasión ha sido expresarme a través de ese instrumento, pues que es aún todavía estoy en proceso de aprender a tocarlo como se debe. No, profe, qué maravilla. Y bueno, lo escucho hablar de distintos, no sé si serán referencias o cómo decirlo, de saxofones. ¿Cuántos hay? En la familia de saxofones hay más aproximadamente en un espectro amplio de 6 saxofones, pero los que más se utilizan son el saxofón soprano, el saxofón alto o contralto, el saxofón tenor, que es el que pues principalmente toco yo, y el saxofón barítono, que es como similar a las voces de un cuarteto vocal, a los registros de las voces. Entonces, sin embargo, para pues uno como saxofonista, instrumentista de viento, es importante poder tocar, saber algo de clarinete, de flauta. Es un trabajo importante, además que es de entregarse completo al instrumento. Sin embargo, pues creo que a mí con el saxofón tenor me basta y me sobra todavía, me queda todavía mucha vida para aprender, pero pues sí, ese es el camino, digamos, de la familia de los saxofones como tal, de los instrumentos de viento. ¿Qué papel juega en su vida, tanto en su vida como músico, como en la enseñanza, la improvisación? Pues en la vida como músico, pues la improvisación es parte fundamental y tal vez uno de los elementos más determinantes del jazz como tal. Sin embargo, todo en la vida y además en una sociedad como la nuestra, muchas veces casi todo el tiempo tenemos que improvisar, ¿no? Es decir,
para la gente inclusive que llega de otras ciudades, para uno mismo cuando llega a otro lugar, improvisar cuando hay alguna cosa en la calle, es decir, es como parte de la vida el poder solventar y poder prácticamente ser flexible ante las situaciones. Entonces en la improvisación es, como lo digo, es una expresión personal, es la propia voz de uno, es poder construir y crear arte en el momento, que es una cosa que es magnífica, pero es un trabajo que tiene que hacerse a través de mucha escucha, es básicamente un lenguaje. Entonces la improvisación es un lenguaje, es otro idioma. La improvisación en el jazz es otro idioma que hay que aprender desde cero y aprender escuchando 24 horas al día, como le digo a mis estudiantes. Y digamos en la docencia, digamos que sí hay bastantes, digamos, momentos que pasan en la vida, digamos en mi metodología, que es muchas veces yo me enfrento a un grupo, por ejemplo, de taller vocal instrumental o el mismo grupo de Big Band, o en estos meses pasados estuve trabajando con el programa Sonidos para la Construcción de Paz del Ministerio en asocio con la Pedagógica, y tuvimos que hacer talleres para profesores en región. Entonces la ventaja del jazz y de la música popular es que se presta para hacer muchas cosas y se pueden hacer en el momento. Entonces muchas veces estoy con un grupo trabajando y de un momento a otro alguna respuesta del grupo, un ritmo, un movimiento genera que pasen otras cosas, entonces se dinamiza y no sigo específicamente un plan, un libreto como tal, sino que se va modificando de acuerdo a lo que la música propone. Es entrar en diálogo con la música y hacer que las cosas sean dinámicas y que las cosas sean vivas como la música misma, sino que no sea una cosa cartonada de partitura, sino que tenga que ver más con el cuerpo y con la voz, que es muy importante eso. Bueno, para usted, ¿qué podría ser, digamos, más desafiante? ¿Enseñar o esa parte creativa, personal suya? Pues las dos son desafiantes, pero sin embargo el ejercicio de la docencia es una cosa que me apasiona porque creo que a través de enseñar, bien sea cualquier cosa, bien sea la disciplina de la música, bien sea el estilo del jazz, etcétera, nuestro objetivo, creo yo, que como docentes y como educadores es no formar, en este caso, por ejemplo, para mi saber, es un gran saxofonista o un músico de concierto, etcétera, sino a través de la música formar mejores seres humanos. Eso es lo que me parece más importante. Entonces, creo que la pasión por la docencia para mí es eso, es poder transformar un poquitico la vida de las personas para que sean mejores personas, para que sean un poquito más felices, y que a través de la música que es el jazz puedan expresar eso de una manera para poder ser mejores personas. Básicamente es como que la experiencia transforme a las personas. No importa si es músico, si no es músico, pero muchas veces una canción, una experiencia musical puede transformar la vida de una persona. Entonces, digamos, en la docencia eso es algo que me apasiona, pero la improvisación es similar, o en la música jazz, porque pues la interacción con las otras personas, con un cuarteto, con mis grupos que tengo, con las personas, es siempre un diálogo y es siempre una búsqueda completa. Entonces, al estar tocando o haciendo mis cosas, digamos mi parte creativa, mis composiciones, etcétera, también pues hago parte de esa pedagogía del público y de lo que nos enseñamos entre nosotros. No, claro, maestro, desde luego. Y muy interesante además todo esto que nos viene contando alrededor de esa gran experiencia que usted tiene y de esa pasión sobre todo que se siente por el jazz. En Colombia, maestro, bueno, digamos que en cada lugar en donde se toca jazz, pues cada quien tiene su impronta, como cada maestro tiene su impronta también. Digamos, en Colombia hay algunas derivaciones, bueno, no en Colombia, en general el jazz tiene algunas derivaciones, como el Latin Jazz, por ejemplo, que se escucha también mucho acá en el país. ¿Qué otras derivaciones hay? Y en Colombia, como ¿qué grupos a usted le llaman la atención o qué maestros de jazz
que usted conozca le parecen que son grandes referentes del jazz. Ok, pues digamos con relación a los diferentes estilos y a la diferente música que se hace en Colombia, hay una gran oferta ahora, digamos, hay una gran cantidad de músicos jóvenes que están haciendo muy buen jazz, hay gente muy talentosa, muy joven. Las universidades tienen unos programas efectivos, pero sobre todo la posibilidad de las redes sociales, del YouTube, de todo eso hace que los músicos, el que quiera tocar bien, pues pueda tocar bien. Entonces, digamos que la paleta de estilos y de colores y de expresiones musicales en el país es enorme y de muy buena calidad. O sea, creo que no hay nada que envidiarle. Es una de las, creo yo, una de las mejores plazas de jazz a nivel latinoamericano con respecto a, digamos, a las grandes ciudades. Entonces, sin embargo, ha habido muchos maestros que en general han sido desconocidos, otros que han sido un poco más reconocidos. Yo pues amo mucho a la labor de pedagogía, en especial de una generación de músicos que fue la anterior a la mía, en especial del maestro Efraín Zagarra, que se llama el Gato Zagarra, gran saxofonista, y fue uno de los que me infectó con esa pasión del jazz desde sus inicios, porque él fue maestro mío de la universidad. Sí. Entonces lo reconozco a él porque ha sido una persona que trabajó durante 20 años en una big band en Filadelfia y ha sido un educador aquí incansable, sobre todo por la pasión del jazz. Obviamente también reconozco la labor del maestro Antonio Arnedo, con el que también pues tomé algunas clases. Sin embargo, pues él sigue en su línea de música colombiana. Y hay un maestro que quisiera, ya aprovechando el espacio, recordar acá en los micrófonos de la emisora, que se llamaba Mauricio Jaramillo. Fue un gran saxofonista, fue mi primer maestro de saxofón y también otra de las personas que me influenció tremendamente en el jazz, uno de los grandes jazzistas aquí que casi nadie recuerda. Desafortunadamente murió en un accidente hace ya como más de 15 años, pero ese tipo de personas que muchas veces son anónimas, que han sido parte, digamos, de una educación para una generación que aún no tenía los medios para saber quiénes eran, o no había internet, no había nada. Sí, claro. Se movía solamente con un par de libros y unos discos. Creo que esa generación fue definitiva para muchas de las personas que ahora están enseñando en las universidades y las que están haciendo jazz, digamos, a un nivel de educación más alto. Entonces, reconozco esa labor. Obviamente también tuve la oportunidad de tocar con el maestro David Martínez, pues que es, de hecho ahora van a hacerle un homenaje en el Delia Zapata, porque es uno de los grandes maestros de la salsa y del jazz en Colombia. El maestro Joe Madrid, que ya también falleció hace unos años, que fue un genio absoluto del piano en Colombia. Y bueno, y compañeros, colegas de mi generación, que algunos están en Estados Unidos, otros están en otros países pues haciendo sus carreras de jazzistas. Entonces, en resumen, las personas, digamos, educadores, las personas que han permeado mi historia como músico, son básicamente más amigos que maestros, porque de eso se trata el jazz, una cosa además que subyace más el amor que otra cosa. Creo que eso es muy importante. Bueno, maestro, y para continuar en esta onda jazzística profunda, deliciosa, y perdón porque lo diga así, pero es que en verdad me siento afortunada primero de tenerlo acá en estos micrófonos. Estoy muy emocionada de tener aquí al maestro William Rojas. Pues preséntenos otro de esos grandes trabajos que usted ha dirigido, por favor. Pues bueno, voy a presentarles en este momento. Hay un disco que acabamos de sacar pues a nombre propio, con un cuarteto de unos grandes amigos músicos de mi generación, que se llama Modus Quartet, se llama el cuarteto. Y el año pasado hicimos una grabación de composiciones mías y composiciones de otros de mis compañeros en un disco que lanzamos hace un par de meses, de manera lo más sin pretensiones y lo más honesta posible, que es parte de nuestro ejercicio de tocar, de improvisar. Entonces, este tema que vamos a escuchar se llama Nada como volver a casa, y es una composición de Camilo Vázquez. Y luego, si hay espacio todavía, podremos escuchar una composición mía que se llama Teo, que es dedicada a mi señor padre.
Ah, qué belleza. Bueno, usted está disfrutando de esta velada jazzística matutina aquí en Folclorizarte de la Pedagógica Radio.
Si ves a un pescador que a golpe de remo regresa de su jornada, si escuchas cómo el canto de las ballenas acompasa el ritmo de su canoa, es porque estás en un mágico lugar, donde al son de una marimba de chonta, el inmenso Pacífico se une con la selva. Estás en sintonía de Folclorizarte, de la Pedagógica Radio. Nosotros continuamos disfrutando de jazz aquí en Folclorizarte de la Pedagógica Radio. Hacía mucho no tenía un programa en donde me sintiera tan emocionada, maestro, y en donde no recordara esas presentaciones suyas. Pero vamos a pasar a un tema un poco más UPN, maestro. Por favor. Vamos a hablar de la formación de los chicos aquí en la universidad. ¿Usted qué siente cuando forma esos talentos o cuando descubre más bien esos talentos y se da cuenta de ese crecimiento tan asombroso que tienen los estudiantes de la UPN? Porque claro, no es un secreto para nadie las carencias de muchos de los estudiantes que están aquí, pero creo que ellos lo dejan todo acá en la Universidad Pedagógica Nacional. Es correcto, pues precisamente fuimos hace una semana, hace 15 días, fuimos invitados en una convocatoria que fue abierta del Teatro Colsubsidio para un festival de jazz importante, el Festival Internacional de Jazz de Teatro Colsubsidio. Fuimos seleccionados junto con la Sergio Arboleda y con la Nacional a un concierto. Entonces, en ese caso, pongo eso como ejemplo porque para los estudiantes de la Universidad Pedagógica no es un secreto pues que hay carencias en la universidad, pero en los mismos estudiantes, y hacer que vivan una experiencia en donde ellos se reconozcan y se valoren de una manera tan importante en un evento como este, por ejemplo, fue fantástico porque creo que valorar el trabajo que se hace desde la pasión y desde el amor, sobre todo, que es una de las cosas que a mí me atraviesa como tal, poder ver a un estudiante que va con su familia a un concierto, que lo ven, que está en un teatro importantísimo vestido de negro, y es una experiencia para esas personas, para los chicos es una experiencia que es inolvidable, y creo que eso de alguna u otra forma, así sean o no músicos de jazz en el futuro, así sean profesores de un colegio, etcétera, eso les va a transformar sus vidas, y creo que eso puede transformar las vidas de los estudiantes, de los niños con los que ellos tengan interacción. Entonces creo que en la universidad, para los estudiantes en especial de Nogal, hay muchos chicos que tienen un talento impresionante y sobre todo que tienen una calidad humana fantástica, que es una de las cosas pues que yo trato de formarlos en mis conciertos y mis ensayos, decirles, ustedes tienen primero que ser personas antes de músicos, tienen que saludar, tienen que ser amables, tienen que ser queridos, correctos, porque eso es lo que al final queda, porque muchas personas pueden tocar muy bien, hay gente que puede tocar muy rápido, hay gente que tiene una formación técnica, pero pues si no son capaces de saludar o dar una sonrisa o de transmitir a través de su instrumento una cosa que no sea, que es diferente, digamos, a mostrar, pues la diferencia creo que está en eso. Entonces creo que en la Universidad Pedagógica, ya hablando específicamente, las personas que están en el hogar, las personas que están aquí, tienen un valor que no lo tiene ninguna otra universidad. Hay un plus y hay un espíritu que es muy valioso, y que eso se ve reflejado en cada momento y en cada generación de los músicos que han pasado por la Big Band. En el caso particular, todavía tengo estudiantes de Big Band de las generaciones anteriores, desde 2002, 2003,
que todavía me siguen llamando, todavía nos encontramos en los conciertos, son profesores de universidades, son otros de colegios, pero siempre hay una transformación a partir de la experiencia de vivir ese tipo de cosas. Más allá de lo técnico, es más lo emocional y la vida como tal. No, profe, pues muy inspiradoras sus palabras y de verdad que la experiencia que uno vive aquí, porque uno vive acá en la universidad, viniendo todos los días a encontrarse con los chicos, ¿no? Uno no sabe las experiencias que cada uno tiene, el esfuerzo que hace cada uno por llegar acá y que valoren, especialmente ellos, que valoren el poder venir acá y el formarse acá en esta universidad, en la educadora de educadores que pues sabemos por tantas dificultades que ha pasado la educación pública en nuestro país. Maestro, en todos estos 20 años quiero que me cuente o que los cuente también para los oyentes alguna experiencia memorable que usted recuerde con sus estudiantes o con uno de sus estudiantes en particular o bueno, como quiera que sea esa experiencia. Pues bueno, ha habido varias experiencias fantásticas con estudiantes míos. En especial, digamos que creo que las experiencias más enriquecedoras han sido, por ejemplo, las oportunidades que hemos tenido de viajar a otros lugares y poder reconocernos como universidad y como Big Band y como personas en otros lugares, como en los festivales de Atlantic Jazz que fuimos hace algunos años en Puerto Colombia, festival de Tolly Jazz que es en Ibagué con un gran maestro que nos invita siempre cada año. Y creo que una de las cosas más significativas para la Big Band fue el concierto el que les comentaba la vez pasada en el Teatro Colsubsidio, porque en diferentes escenarios del jazz en Bogotá pude decirle a mis estudiantes antiguos, a los estudiantes que han pasado por generaciones que me los encuentro siempre y me saludan, decirles, miren, este concierto que va a pasar es un reconocimiento a la labor que ustedes han hecho durante tantos años, porque no solamente son los que están tocando ahora, sino es todas las generaciones de estudiantes de músicos que han seguido. Hay un par de estudiantes que comenzaron conmigo en la Big Band y ahora están en Estados Unidos estudiando jazz. Hay una experiencia muy particularmente bella para mí, es que en mi cátedra de apreciación del jazz pues van muchos estudiantes de acá de la 72 y tal. Y ha habido dos estudiantes que estaban estudiando lenguas o tecnologías, no recuerdo, y ahora están en el lugar gracias a mi cátedra de apreciación. Se los llevó, maestro. Sí, ellos mismos dijeron, profe, no, yo es que de acuerdo a su carrera yo cambié de carrera y estoy ahora en Nogal o estoy estudiando música, entonces eso para mí es satisfactorio. No, maestro, pues claro, es muy inspirador. Además, es que yo también me lanzaría a estudiar jazz con usted, maestro. Bueno, estamos acercándonos al final de este programa, de esta fabulosa conversación con el gran maestro de jazz de nuestra UPN, el profesor William Rojas Suárez, que nos ha contado sus experiencias, su trayectoria y lo emocionante que es para él ser profesor de jazz, pero sobre todo pues venir en esta carrera en ascenso, por supuesto, y hacerlo con tanta emoción como nos lo ha venido contando. Bueno, maestro, ya para despedirnos, pues bueno, usted nos tiene prometido un trabajo suyo. ¿Cuál es ese? Hay varios trabajos. El que le contaba las pasadas se llama Modus Quartet, que es el trabajo de grabación. Y hay otro trabajo que es de un cuarteto de saxofones que hicimos hace algunos años con unos grandes amigos músicos que ahora son maestros de la Fernando Sor, de la Cundinamarca.
que se llama Jacket y Sax, cuarteto de saxofones. Entonces les voy a presentar una de las grabaciones de ese cuarteto que se llama Pasivopiando. Es un pasillo escrito, arreglado por Manuel Tejada, un gran músico, compañero, amigo. Bueno, pues fantástico. Creo que no podríamos terminar de la mejor manera o de mejor manera esta velada aquí en Folclorizarte de la Pedagógica Radio, hoy domingo, 11 y piquito de la mañana, disfrutando de un cafecito, y seguramente muchas y muchos de ustedes se habrán sentado en el sofá a cerrar los ojos y a disfrutar de esta gran velada jazzística, porque esto es la Universidad Pedagógica Nacional: emoción, pasión, fuerza, talento y pues por supuesto todo esto que ustedes han escuchado. A propósito, maestro, es que ya estoy que cierro, pero es que se me ocurre preguntarle cosas. Por favor. ¿Qué es una Big Band? ¿Cuánta gente hay en una Big Band?
Pues una Big Band, pues la Big Band comenzó desde los años 20, digamos, con un grupo de más o menos 10 personas que cuando fueron añadiendo sus instrumentos, pero la formación de la orquesta norteamericana por excelencia, que es la Big Band, son más o menos entre 18 y 20 personas, que incluyen 4 trompetas, 4 trombones, 5 saxofones, guitarra, bajo, batería. Es una gran orquesta con cantantes. En el caso de la Universidad Pedagógica tenemos clarinetes, tenemos varios cantantes que pues vamos rotándonos en el formato, pero ese es el formato de la gran orquesta americana, la orquesta de los salones de baile de los años 20. Entonces ese es el formato típico y clásico de la orquesta norteamericana de jazz. Claro, y que aquí en Colombia hubo un momento en que abrazaron ese formato, las grandes orquestas que eran majestuosas, la orquesta de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán. Esas eran nuestras Big Band colombianas, básicamente, sí. Espectacular. Y desafortunadamente, pues ahora también hace ya unos años acabó una convocatoria que hacía el distrito que se llamaba la Big Band Bogotá, en la que yo participé pues como en 4 ediciones. Pero ya no continuaron con ese programa. Después una Big Band femenina también. Entonces, pero sin embargo el movimiento de las Big Bands universitario en Colombia está creciendo de una manera impresionante. Todas las universidades tienen su propia Big Band. Hay programas de formación de Big Band en otras ciudades, en Pereira, en Medellín. De hecho, vamos a hacer algún intercambio con la Big Band con la Universidad de Antioquia ya el otro semestre. Entonces pues es una labor de una pasión ese formato. Bueno, maestro, ahora sí para cerrar, ahora sí es que es muy difícil. Gracias. Cuando se tiene una conversación tan nutrida y tan increíble como esta. Quiero pedirle que nos recomiende de pronto algunos jazzistas importantes que hayan marcado la historia de su vida para que nosotros también sigamos inspirándonos y escuchando esta música tan fantástica. Pues voy a resumirlo con una pregunta que le hicieron al gran Miles Davis, que es un trompetista de los años 30, 40. Le preguntan que cómo definiría el jazz. Y él dice, el jazz lo voy a definir en 4 palabras: Louis Armstrong, Charlie Parker. Entonces, para todo el mundo yo creo que Louis Armstrong es el monstruo, el mayor representante de esa música en entretenimiento, en carisma, en todo eso. Y fue muchas veces, y una anécdota que me pasa en mis clases de apreciación del jazz es que en los parciales o en los exámenes pongo una grabación y muchos escriben, en vez de Louis Armstrong, escriben Neil Armstrong. Sin embargo, parece risible, pero en uno de los talleres del Lincoln Center hace un par de años, un maestro en Estados Unidos que se llama Lawrence Schoenberg, el director del Museo de Jazz de Harlem, decía, mucha gente confunde a Louis Armstrong con Neil Armstrong, pero la diferencia en realidad no es mucha, porque Neil Armstrong fue el primer hombre que puso el pie en la luna. Y Louis Armstrong fue el primer hombre que puso el swing en la tierra. Wow. Entonces realmente para que comiencen a escuchar Louis Armstrong y obviamente Charlie Parker, que es el músico más importante del siglo XX, de la música moderna en general. También a Duke Ellington, que es otro de mis grandes amores, digamos, en la música orquestal. Pero yo les recomendaría eso. Si quieren comenzar a escuchar jazz del mejor, Louis Armstrong, Charlie Parker, Duke Ellington. Bueno, pues así terminamos esta gran velada aquí en Folclorizarte de la Pedagógica Radio. Nos hubiera gustado quedarnos más tiempo conversando con nuestro maestro invitado el día de hoy, pero bueno, aquí sigue programación en nuestra parrilla de nuestra radio en la Universidad Pedagógica Nacional. Soy Yolanda Barrantes, me encantó haber estado con ustedes conversando con nuestro grandioso invitado, a quien le decimos gracias, maestro, por haber estado con nosotros acá. Gracias a ustedes, gracias de ti, Yolanda, por la invitación, y es un honor y un gusto estar aquí en esta casa que es la Pedagógica Radio. Muy bien, pues nos reencontramos en 8 días con otro gran invitado seguramente que tendremos aquí también en estos micrófonos de la Universidad Pedagógica Nacional en la Pedagógica Radio. Recuerde que somos las voces y sonidos que enseñan. Hasta pronto.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, La Pedagógica Radio. Nuestra radio transmite, comunica, informa, divierte, entretiene y lo más importante de todo, enseña. Compartir conocimiento con entrega, amor y profesionalismo desde nuestros micrófonos para el mundo se ha vuelto pilar de nuestra labor. Desde Bogotá escuchas La Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde lo más profundo de los territorios indígenas, campesinos y afros, raizales y palenqueros, llegan las voces de las comunidades, cuyo único puente es la radio, de la mano de maestras y maestros comprometidos con la vocación de enseñar y transmitir a través de las ondas sonoras de nuestra emisora. La Pedagógica Radio. 8 años de contenidos etnocomunicativos desde y para los territorios. Campesino y campesina, venimos a agradecer por cada palabra, por el guarapo y la caña, por sus casas de memoria en medio de la montaña. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes. En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes.